Bueno, hoy vamos a hablar de alacranes o escorpiones. Como bien dice la sinonimia, ¿es lo mismo un alacrán o un escorpión? Sí, exactamente lo mismo. O sea, para la denominación que tenemos nosotros, bajo la lengua española, el alacrán o el escorpión es lo mismo. La diferencia surge desde el vocabulario que poseía anteriormente en España, cuando fue colonizada por los moros, donde la alusión árabe a la forma de decir escorpión era muy similar a alacrán. No lo voy a pronunciar por respeto a la colectividad musulmana y árabe, pero es muy similar la forma de pronunciar alacrán y escorpión en árabe. Ahora bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un artrópodo, ¿sí? Y la realidad es que tiene algunas características muy particulares e independientes de una clase, que es la clase arácnida, ¿sí? Y en este caso, un escorpión podría tener una similitud, ¿sí? Con una garrapata, con un opilion, ¿sí? Con una araña. Entonces, lo que podemos decir es que tiene ciertas características similares, y estas son que no poseen alas, ¿sí? Que no poseen antenas, que tienen un cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen, que poseen 4 pares de pata, ¿sí? Un aparato bucal con quelíceros y pedipalpos, y cada una con su determinada particularidad. En el caso de los escorpiones, la mayoría son achatados dorso-ventralmente, o sea, son achatados así, para poder ingresar y poder desplazarse por los lugares donde se desplaza, ingresar a sus refugios, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más qué tipo de refugios y cómo. La realidad es que tiene la particularidad que tiene los muy cercanos a lo que es el orificio bucal, los cuales son unas pequeñas tenacitas mandibulitas que tiene ahí cerca del aparato bucal. Los pedipalpos tienen una modificación que son unas tenazas, ¿sí? Y muy similar a lo que es un cangrejo, sería la sinonimia. Aparte de eso, tiene un metasoma prolongado en forma de cola y termina en un teslón, ¿sí? Donde tiene la glándula de veneno o el bulbo de veneno. Tiene un ciclo de vida, sí, diferente al resto de los arácnidos, o con alguna particularidad especial. Tiene una reproducción sexual, o sea que hay un macho y una hembra. Hay algunas veces que hay algunas especies, pero muy poquitas, son partenogenéticas, pero la realidad es que son de una reproducción sexual, son vivíparos, o sea que paren las crías, ¿sí? Y estas crías suelen posarse sobre el lomo de la hembra en el primer estadio. Ahí es donde uno ve el escorpión con un montón de escorpioncitos blancos arriba, esperando a que pase la primera muda, se le dice larvas, ¿sí? O es el primer estadio ninfal. Y una vez que esa muda sucede, o sea, se seca la cutícula del insecto recién nacido, se bajan y empiezan a comer. Después, dependiendo de la especie de escorpión, va a tener entre 3 a 8 mudas, ¿sí? Para poder llegar a ser adulto, donde tienen sus características reproductivas aptas, ¿sí? Digamos, la etapa de dejar de ser ninfa a pasar a ser adulto es que sean aptos reproductivamente. Ahora bien, dependiendo de la especie de escorpión, puede variar de 5 a 15 crías que tengan el lomo, que es lo normal, ¿sí? Hay excepcionalmente algunas especies que son muy prolíficas y pueden llegar a tener hasta 50 crías. Pero tengamos en cuenta
que no ponen huevos como las garrapatas, no ponen huevos como las arañas, no hacen otecas, ¿sí? Paren las crías. Eso es importante, es un concepto para tener en cuenta. Ahora bien, hay un macho y una hembra, como dijimos antes. El macho y la hembra tienen una particularidad, que donde tienen el opérculo genital, tiene una especie de peine, ¿sí? La mayoría le dice peine, donde el macho lo tiene más desarrollada que la hembra, y se utiliza, o las utiliza el macho, un pequeño cortejo a la hembra al momento de unir los opérculos genitales. Es una característica importante que los alacranes o los escorpiones que son más grandes, ejemplo, este es un ejemplo de un escorpión africano, son muy visibles, ¿sí? Y son móviles, o sea, se ven que los mueven y demás. Esto es lo que le comentaba. Las crías sobre el escorpión, ¿sí? Dependiendo la especie. Acá hay un macho y esta es una hembra. Por lo general tenemos ese tipo de diferencias. Y esta es una hembra oviplena, o sea, se ve que es oviplena porque tiene los flancos como si fueran engrosados, o está más tubular, digamos, ¿sí? Una vez que pare, queda de esta forma. Ahora, lo que hablemos de hábitos, digamos, de escorpión. Son animales nocturnos, ¿sí? Tienen una visión semidifusa, y lo que hacen es cazar animales, o sea que son predadores. Y ahí viene la complejidad de poder controlar. Uno no le puede poner un cebo a este tipo de animales. Entonces, tienen ciertas capacidades de pasar mucho tiempo sin comer y después volver a comer. Tienen la capacidad de congelarse y descongelarse y volver a entrar en actividad, ¿sí? Que lo que hace es que son resistentes, realmente son resistentes al medio ambiente. La mayoría de los escorpiones están caracterizados, o uno piensa que por medio de películas o una fábula que hay, es que son muy desérticos. Y la realidad es que los escorpiones tienen una adaptación tremenda y están en todos los ambientes. Por ejemplo, el que les mostré anteriormente, el escorpión africano, es de un clima extremadamente húmedo, ¿sí? Nosotros, en Argentina, tenemos principalmente un clima desértico a semidesértico en el 75% del país, y inicialmente los escorpiones, vamos a decirle venenosos, colonizaban esa zona, pero la realidad es que eso fue migrando y bueno, se fue ampliando la zona de escorpiones venenosos. También tiene una particularidad, tiene una inmunofluorescencia que se llama fluorescencia de cian, lo cual hace, y tiene algún comentario anecdótico, hace que brillen bajo la luz de la luna, o una luz ultravioleta, similar a lo que hace la luna. Ahora bien, está demostrado científicamente que los animales brillan más cuanto más viejos son, y cuanto más duro es su cutícula. Pero hay algunos animales que no brillan tanto o van perdiendo esa fluorescencia. Y se demostró científicamente que estos animales fueron menos aptos o menos capaces de encontrar refugio al momento de encontrarlo. Lo que se cree es que los animales brillan en la luz de la luna y su profusa visibilidad hace que no compitan en la misma zona, ¿sí? No todos los alacranes son solitarios o tienen hábitos solitarios, sino que hay muchos que viven en comunidades o viven ninfas juntos con
los adultos, ¿sí? A pesar de que son predadores entre ellos, hay algunas especies, ejemplo esta que está en pantalla, que viven en comunidades todos juntos, chiquitos, grandes, y bajo una misma corteza húmeda puede llegar a haber 50 escorpiones juntos. Bueno, esta luminiscencia nocturna que tienen es una característica muy especial que nos permite ir con una luz ultravioleta al lugar donde uno cree que hay alacranes y poder detectarlos y hasta capturarlos para poder hacer una identificación de animales con peligro para un accidente en salud pública, ¿sí? Entonces, que el tamaño, esta es una foto real, ¿sí? Que el tamaño no asuste, porque la mayoría de los alacranes o escorpiones son muy peligrosos los más chiquitos, ¿sí? Y aquí empieza a desenvolver una gran diferencia entre lo que es un animal venenoso y un animal no venenoso. Nosotros vamos a poder encontrar ciertas características individuales en los venenosos y unas ciertas características individuales en los que no son venenosos. Entonces, para hacer un criterio de comparación, vamos a comparar al género Titus y al género Botryurus, como para decir, este es venenoso, ¿sí? Que está en rojo, y este no es venenoso, que está en azul. Ahora bien, ¿qué color uno tiene como presencia? La realidad es que el animal es tan adaptable que el mismo animal en Misiones, en Córdoba o en Buenos Aires va a poseer un color diferente. No quiere decir que no tenga algunas características a la especie, sino es que se va a camuflar específicamente con la tierra y se va a camuflar específicamente con lo que come. Entonces, hay varias especies venenosas en Argentina, ¿sí? Hablemos más o menos de 6, todas del mismo género, ¿sí? Y todas poseen la misma característica. Son todas chicas, ¿sí? No tienen un tamaño grande. El Titus confluens es una de las más grandes, pero la realidad es que la mayoría ronda y sí poseen algunas particularidades muy específicas. Por ejemplo, en hábitos urbanos, en contacto con el hombre, van a estar refugiadas cercanos a lo que es el peridomicilio, en los lugares donde se puedan esconder y tener escondrijos, ejemplo, montículos de piedra, ejemplo, montículos de arena grava, arena gruesa, ejemplo, hojarasca, leñeros, abajo de troncos, abajo de piedras, en grietas y hendiduras alrededor de la casa, en el techo, en el piso, en el sótano. O sea que la adaptación que tiene este tipo de animal es bastante y por eso funciona a la perfección. Ahora bien, son grandes consumidores de insectos perjudiciales como cucarachas. Les fascinan las cucarachas. Entonces, cualquier ámbito que una cucaracha pueda habitar o coexistir, coexiste con un escorpión. Y de aquí a la importancia de tener la relación con el humano. Entonces, un animal venenoso, ¿sí? Posee las pinzas finas y alargadas, como fue la foto anterior, o anterior, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante algún ejemplo más específico, ¿sí? Pero esta es una característica fundamental para darse cuenta de qué animal es venenoso y qué animal no es venenoso. Entonces, el Botryurus posee las pinzas un poco más anchas, ¿sí? Más gruesas y cortas, contra el género Titus, que posee las pinzas más finas y alargadas. Pero no es la única característica. La mayoría va a decir uno es más oscuro y uno es más claro, pero bueno, como ya les mencioné antes,
dependiendo de la zona y la adaptación de este animal, va a poder tener una diferencia de color. Pero así y todo, el Botryurus es más oscuro realmente y tiene un aspecto más brilloso. Con lo cual conlleva a que estos animales no entren normalmente adentro de las casas en busca de sus alimentos, sino que estén del lado de afuera. Y tienen hábitos más jardinescos, vamos a decirles, peridomiciliarios, pero la realidad es que cuando uno se cruza el escorpión, no le da tiempo a nada, y no me gustaría que me pique ninguno de los dos. Entonces, esta característica que les mencioné antes, ¿sí? La de las pinzas, una pinza corta y gruesa como por ejemplo el Botryurus bonaerensis, muy de la pampa de Buenos Aires, y el Titus, ¿sí? Una pinza fina, delgada, con una cabeza gruesa, pegado ya a los segmentos principales. Estas son herramientas de captura, ¿sí? O sea, lo usan como tenaza de captura, como manos para acercarse el alimento hacia la boca, digamos, y poder empezar a digerir, como una forma de sujetar a la presa antes de picarla, ¿sí? Y ahí entra el segundo método de reconocimiento, pero que tener la vista bien usada, ¿sí? Que es que el telson, ¿sí? Que sería la punta de la cola donde tiene el aguijón, le dicen que tiene un doble aguijón. La realidad es que tiene una apófisis subacular, los animales venenosos, y tienen un aguijón simple, vamos a decirle, los animales que no son venenosos. Aparte de todo eso, también tienen una cierta cantidad de vellosidades que lo que hacen es, le dan un sentido táctil al animal. Entonces, aguijón simple, pinzas ensanchadas, color oscuro brilloso, estamos hablando más de un Botryurus. Pinzas finas, alargadas, un color no brilloso, sino más opaco, con algunas características especiales que uno cuando ve uno puede identificar uno, ya después el resto los ve y se da cuenta. Un teslón doble, o con una apófisis o un doble aguijón, como se le suele decir, animal venenoso. Entonces, teniendo en claro estas atribuciones de cada animal, tendríamos un ejemplo aquí de un Titus trivitatus, ¿sí? Con esas líneas normales que tiene sobre el lomo, ¿sí? O un confluens, donde es un poquito más opaco, pero también tiene una especie de líneas, es más oscuro, con su pinza alargada, su teslón con doble aguijón o con su apófisis subacular, ¿sí? Y el Botryurus, ¿sí? Con un pleno ejemplo de sus pinzas engrosadas y más cortas, con un aguijón simple y con un color oscuro brilloso. Eso nos daría la característica de que estaríamos en la línea del Botryurus. Ahora bien, ¿qué duele más o qué duele menos? O si es venenoso, la picadura duele más, o si no es venenosa, la picadura duele menos. La realidad es que duele y va a tener una reacción en función a cada organismo. Que lo pique un Botryurus no es grato, y que lo pique un Titus es menos grato, pero la realidad es que las dos duelen más o menos lo mismo. Producen reacciones iniciales similares, y a lo largo del tiempo se van diferenciando, pero depende mucho del organismo de cada individuo, del peso, de la masa corporal
de la edad y del metabolismo de cada individuo. La realidad es que, como siempre pasa, para los niños son un poco más peligrosos, o diría de extremadamente peligrosos, y para los adultos la realidad es que son peligrosos en función a su reactividad hacia la picadura. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona es alérgica y le pica un alacrán, va a tener más chances de que la reacción sea mucho más grave que una persona no alérgica, ¿sí? Como pasa con las abejas, como pasa con muchos insectos. Lo bueno de esto es que normalmente a uno lo va a picar una o dos veces un alacrán, una abeja le puede picar un enjambre entero. Ahora bien, esto es una fuente del 2009, ¿sí? Entre el 2005 y el 2009, de casos de escorpionismo en Argentina, ¿sí? Casos en salud pública donde, esto es un gráfico que lo saqué de un informe de salud pública de Nación, donde dice que entre el 2005 y el 2009 hubo una X cantidad de accidentes con escorpiones. ¿Para qué tomé esto? No para mostrar dónde está la mayor cantidad de casos, sino para ver la distribución, ¿sí? O sea, la distribución marcada, ¿sí? Es realmente desde el sur de la provincia de Río Negro hacia el resto de Argentina. Hacia el norte, toda la Argentina posee escorpiones venenosos y no venenosos. De acá para el sur, o sea, del sur de Río Negro hacia Tierra del Fuego, hay menos cantidad y no hay registrado casos de escorpiones o por lo menos de casos de escorpionismo con riesgo en salud pública. Estos datos lo que se toman es informes de picaduras en un centro de salud, ¿sí? Entonces, el veneno de un escorpión, como reacción en sí, tiene una reacción inicialmente como cualquier picadura, a un hinchazón, un punto, un hinchazón, empieza a quemar, levanta temperatura, pero la realidad es que si es venenoso, como decía, inicialmente ambos tienen una característica similar, pero cuando son venenosos tiene un efecto neurotóxico. Principalmente empieza a actuar sobre la acetilcolina y empieza a tener alguna reacción en el sistema nervioso. Grave si la persona no acude al médico o al centro de salud correspondiente. Hoy, por suerte, en Argentina, los médicos están entrenados en casi toda la zona donde hubo ya accidentes y saben no solo identificar, sino también saben tratar. Este es un claro ejemplo de lo que les decía antes. Mismo género, diferente zona, diferente color, ¿sí? Y uno se lo puede confundir. Pero la realidad es que a medida que uno se va haciendo el ojo, se hacen casi inconfundibles. Ahora bien, estos son lo registrado en otro ejemplo del Ministerio de Salud Pública, donde, ¿sí? Esa es una información vieja, pero como para que vean que la migración de todos estos escorpiones fue haciéndose hacia el sur. ¿Y cómo migran estos escorpiones? La realidad es que su principal medio de migración es la leña, los postes o los intercambios de materiales agrícolas o peridomiciliarios de una provincia a otra o de una zona a otra. Y como el animal tiene gran capacidad de adaptación, no tienen problemas de adaptarse. Entonces pueden vivir en un clima donde haga frío, mucho frío en invierno, y haga mucho calor en verano, que haga calor durante todo el año, que haya muchas precipitaciones o que haya pocas precipitaciones. Entonces, la realidad es que es un problema grave que hay que tratarlo y que hay que combatirlo. Cada vez son más los casos que se registran de picaduras de alacranes en Argentina. Por suerte no llegan todos, ¿sí? Porque son más de 6.000 al año, son mucho más que accidentes con ofidios, muchísimos más.
y la realidad es que tiene un porqué. ¿El porqué de esto? Bueno, este es otro ejemplo, ¿sí? Miren, misma especie, diferente color, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos de otro tipo de escorpiones. Esta es una hembra oviplena de Timógenes, ¿sí? Hay algunas que no tenía buenas fotos, que son muy similares, pero no tenía buenas fotos, ¿sí? Hay varios más, y de ahí surge por qué identificar al animal o por qué capturarlo para poderlo llevar al centro de salud. Para poder tener un tratamiento adecuado y un control principalmente, porque muchas veces el tratamiento no es hacer nada, sino es hacer un control efectivo. Entonces, las transiciones, digamos, o qué es lo que pasa con una emergencia médica al momento de tener un accidente con estos animales. El tiempo de respuesta tiene que ser inmediato, porque es una picadura de un animal venenoso, con riesgo para la salud, y la ventana es bastante corta. ¿Qué es corta? Y la realidad es que si uno va a tener un problema irreversible y serio, son 2 horas. Entonces, hay que remitir en lo posible el animal entero, porque muchas veces pasa de que la picadura va en consecuencia de haberlo aplastado o de haberlo pisado posteriormente a que a uno lo hayan picado. Y después de eso hay que llevarlo al centro de salud. ¿Para qué? Para que diagnostiquen la picadura, si es efectiva o no, si la picadura tuvo se involucró un animal venenoso o no, y tener el tratamiento, observación y tratamiento adecuado. Entonces, en el ámbito de peridomicilio ya lo describí, pero hojarascas, piedras, le gustan mucho los bloques de cemento, los bloques de conchilla, los prearmados, abajo de las maderas, abajo de las chapas. La realidad es que es un cazador al acecho. Entonces va a estar escondido en todos los lugares donde pueda conseguir alimento, esperando que su alimento pase para adelante, porque no se desplazan grandes distancias. Sí van migrando y sí van desplazándose en función a seguir a su alimento. Como una manada de leones, como una... La realidad es que van haciendo eso. Y a medida que se van sobrepoblando los lugares, van colonizando otras áreas cercanas, pero las van colonizando. Entonces, a medida que se va moviendo, el foco se va ampliando, ¿sí? Entonces, peridomicilio es todo eso. Ahora bien, intradomicilio, estos bichos una vez que están adentro de la casa, van a estar en un ambiente de mayor confort, como pasa con las cucarachas, como pasa con las pinchucas, como pasa con todos los bichos, con la diferencia de que estos animales van a seguir a su presa. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar o cómo se suelen dar los accidentes? Los accidentes se suelen dar cuando uno va a dormir o está durmiendo o se despierta, porque no son animales, recuerden, de hábitos diurnos, sino más bien nocturnos. Va a dormir, por ahí se cayó un escorpión a la cama del techo o se subió a la cama buscando un refugio y uno se acuesta y no lo ve y lo aplasta con la espalda o lo aplasta con la pierna, y la realidad es que ahí es donde surgen las picaduras. Se mete dentro de un zapato que dejó al lado de la cama, o el pantalón que no queda en la silla o queda en el piso, o queda colgando de la cama al piso. Tiene que ver mucho con los hábitos intradomiciliarios de las personas que habitan. Entonces, lo aconsejable a todo esto es, en lugares donde hay escorpiones venenosos y se sabe que hay mucha abundancia de escorpiones venenosos, es sacudir la ropa antes de ponérsela, si la dejaron en el piso, y por más que la hayan dejado en una silla, pegarle una pequeña sacudida, revisar los zapatos antes de ponerlo, porque es un lugar oscuro, amplio, entonces le gusta, donde se mantiene cierta temperatura, y se esconden ahí adentro. Entonces uno se pone el zapato y te pica en el pie,
Y la mayor parte de las picaduras tienen que ver con eso. El 90% tiene que ver con eso. El otro 10% tiene que ver con las tareas peridomiciliarias, juntar leña, mover escombros, mover piedras, ¿sí? Y no prestar atención a meter los dedos abajo. Pero bueno, eso le puede pasar lo mismo con cualquier ofidio o con alguna araña venenosa, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de accidentes es importante. Ahora bien, si uno tiene una habitación con los niños jugando y tiene juguetes en el piso, como suele pasar, y un escorpión se mete entre medio de los juguetes, ya empezamos con problemas más serios. Una picadura para un niño menor de 2 años es de extremadamente grave a muy, muy grave, donde las reacciones pueden ser terribles. Un niño de 2 años a 5 más o menos, la reacción es muy grave, ¿sí? Pero no tan grave como un niño más chico. Y a medida que uno se va haciendo más grande, o se le endurece un poco la piel, no, la realidad es que toma volumen y diluye la cantidad de veneno que tiene, se hace un poco menos grave y más tratable. Y bueno, y como dije antes, cada va a ser independiente al organismo y el metabolismo de cada persona. Pero bueno, como para quedar en claro, todos los accidentes son graves con escorpiones, sea venenoso o no, hasta que se identifique. ¿Qué hay que hacer? Ir al centro de salud, ¿sí? Más cercano posible y lo más rápido posible. Ahora bien, ¿cómo combatimos o cómo hacemos para decir, hay que hacer una revisión de una casa que no se estaba usando y sabemos que es frecuencia de alacranes, o un lugar donde hay mucho tránsito de elementos interprovinciales o interzonales, ejemplo leña, ejemplo postes, y ahí empezamos con los trabajadores rurales, empezamos con los trabajadores mineros, donde se suelen mover grandes cantidades de rocas y hay cierto movimiento, y bueno, estos animales realmente hay que combatirlos con una barrera perimetral, haciendo un buen expurgue adentro de los peridomicilios, y para eso tenemos diferentes tipos de herramientas. Principalmente tenemos para lo que es intradomiciliario y con muy buen expurgue el Chemofob, ¿sí? Que es un aerosol de descarga total. Lo que va a hacer es que todo lo que esté salga, ¿sí? Eso es bastante bueno. Un plan B sería para usar en grietas y hendiduras, como está catalogado, un buen producto que es perfeno, ¿sí? Y algo residual, ¿sí? Puede ser demoledor, ¿sí? Que es una betacipermetrina, sin olor, bastante buena, donde tenemos una residualidad bastante prolongada. Ahora bien, ¿podemos usar algo más residual todavía intradomiciliario? Sí, ya nos tendríamos que ir a un microencapsulado, ¿sí? Y peridomicilio, ¿sí? Todo lo que es alrededor de la zona, una buena barrera con quórum no estaría mal, que es fipronil, que tiene buena acción residual y reiterada cada un cierto periodo de tiempo. Todo esto no va a servir si no cambiamos los hábitos de los hábitos urbanos que tiene cada domicilio, ¿no es cierto? O sea, de limpieza alrededor de la casa, de acomodar los escombros, de que no haya lugares para que se puedan esconder, que el leñero esté lo más lejos posible de la casa, que la leña se seque lo más posible para que los bichos estos no se metan con la leña dentro de la casa. Entonces, todo eso tiene una relación con los tratamientos que uno vaya a hacer. Y así todo, como es un animal muy adaptable,
puede encontrar algún lugar, ejemplo, cañerías de desagüe, donde está su alimento, principalmente cucarachas, que pueda encontrar un ingreso a la vivienda, ¿sí? Entonces hay que usar todas las normas para poder, normas de cuidado me refiero, ¿no es cierto? Para poder combatir o tener un posible accidente con este amigo o enemigo en función a los ojos de quien lo mire. Entonces, método de expurgue de adentro de la casa, con un buen producto residual, ejemplo demoledor, Chemofoc para expurgue, demoledor, o perfeno en grietas y hendiduras, y demoledor para tener un buen efecto residual, y una barrera perimetral con una frecuencia que sea la adecuada para todo lo que es la casa o el peridomicilio exterior, ¿sí? Bueno, centros de salud, yo acá les dejé dos direcciones, pero la realidad es que hay muchísimo en Córdoba, muchísimo, porque es una zona candente con respecto a lo que son alacranes y accidentes con alacranes, pero la realidad es que hay mucha información en internet donde se pueden dirigir. Yo solamente cité dos, pero todos los centros que vayan de la provincia de Córdoba van a saber atenderlos y van a tener los conocimientos necesarios para poder diagnosticar y tratar el accidente, ¿sí? Así que bueno, por mi parte estamos. Respondo a las preguntas que necesiten y Muchas les agradezco gracias. mucho esta oportunidad. Muchas gracias, Nicolás. Excelente. Sabes que aparecieron un montón de preguntas, así que Excelente. voy a seleccionar algunas. Bueno, Mira, hay un interesante Carlos Frontera, si no me equivoco. Hace mención a que algún comentario debido al lugar donde anidan los escorpiones, ya que pueden estar en cierto nivel de profundidad, y dada la característica de ingreso a ese nido, que puede ser sinuosa, ¿cómo haces para llegar a la plaga? Me imagino que tiene que ver con alguna propiedad de expurgue de algún producto, ¿no? exacto. Muchas veces, como lo mencioné en la charla, muchas veces se puede utilizar algún producto como Chemofoc para producir un expurgue, pensando en que es hacia abajo, digamos, o complicando un poco más la situación. También lo que se puede hacer es poner productos o saturar el lugar con ese ingreso del lugar con productos que tengan buena residualidad. Cosa de que los animales al salir se les pegue las partículas del principio activo y pase lo que tenga que pasar. Acá Enrique pregunta justo que dijiste al principio que las especies de menor tamaño suelen ser más peligrosas. ¿Querés volver a repetir cómo diferenciar un escorpión venenoso de otro tipo de escorpión? Perfecto. Inicialmente, todos o es un mito popular que los escorpiones claros son venenosos y los escorpiones oscuros no lo son. La realidad es que no es así. O sea, puede haber de todo en esta especie, y los escorpiones venenosos tienen la particularidad de tener las tenazas pinzas, ¿sí? Modificadas, finas y alargadas, contra los no venenosos, que son cortas y gruesas, y el teslón, o sea, el aguijón o el último segmento de la cola, con un doble aguijón para los venenosos y un aguijón simple para los no venenosos. Eso es el mito popular. Cecilia pregunta respecto al poder residual. Mencionaste en una diapositiva, en un slide,
el tema del perfeno y el demoledor. ¿Puedes hacer mención respecto al poder residual de cada uno de estos productos? Sí, el perfeno es un carbamato que tiene buen poder residual. Está indicado intradomiciliario para grietas y hendiduras. Se puede hacer una barrera perimetral externa perfectamente. Y el demoledor es una beta-cipermetrina con un IGR que tiene un excelente poder residual donde supera los 70 días intradomiciliario. Perfecto. Pablo pregunta, ¿cuál crees que son las principales fallas del control en los tratamientos ante los escorpiones? En los servicios. Bueno, como dije antes, un servicio por sí solo no sirve de nada, digamos, o sea, ir a colocar un producto y solo el producto no sirve de nada, sino las labores culturales que hay que hacer peridomiciliarios y después la frecuencia. O sea, la frecuencia sí es importante y utilizar los productos habilitados para tales casos. Muy bien. Esta también es como para desarrollar bastante, pero ¿cuál crees que es el motivo por el cual de que aparecen de manera tan errática, que aparece cada tanto casos de escorpiones? No es una plaga que se instala y avanza, es como que de repente aparecen focos. La realidad es que eso tiene mucho que ver a los accidentes específicamente, tiene mucho que ver al ámbito humano, digamos, a cómo el humano se relaciona con el medio y aparecen cada tanto específicamente porque uno no todos los días tiene el entorno de la misma forma y no todos los días están las plagas de la misma forma. O sea, la realidad es que adentro de la casa uno puede andar un escorpión caminando durante un año y nunca lo vio, y un día se metió dentro de un zapato y cuando metió el pie dentro del zapato, lo picó. Justamente tiene que ver con eso, es más bien coincidencia o aleatorio, ¿sí? Bien, acá Humberto pregunta si hay algún grado de correlatividad entre la inanición y el veneno, la peligrosidad ante la picadura. No, nada. Muy Ese también bien. es otro mito popular que pasa con los ofidios. Cuanto menos comen, dicen que el veneno es más concentrado, y la realidad es que en periodos invernales los ofidios no tienen capacidad de veneno, no gastan energía en producir veneno. Es el mismo mito popular. Bueno, excelente, Nico. Te agradecemos un montón. Gracias. La presentación estuvo bárbara. Así que, bueno, muchas gracias por Chau. esta charla.